Bienvenidas a Brutalmente Honestas, el detox del desarrollo personal superficial que necesitas para alcanzar la plenitud y libertad que tanto has buscado. Bienvenidos a esta edición número 5. Yo soy Sonia Sánchez Square, también conocida como So. Yo soy Lau Brizuela, también conocida como Lau. Laura, Lau. Y qué emoción que nos escuchemos nuevamente. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi querida So? El tema es un tema súper interesante, bueno, por lo menos para nosotras. Pero Sí, es muy bueno porque vamos a hablar de las creencias, de lo que pensamos, lo que creemos, lo que asumimos como verdadero, cómo eso nos puede limitar o estorbar. Y lo más importante, vamos a dar estrategias de cómo desmantelar las creencias que no nos sirven o que las que más nos estorban. Ese es el tema de hoy. creencias limitantes y qué, cómo hacer para quitártelas de encima. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es un tema que me apasiona. Digamos que es mi especialidad. Cómo romper esas estorbosísimas creencias. Entonces, bueno. Solo que siempre es muy aplicada, tiene una definición muy bonita de qué es una creencia. Luego les digo Sí, la mía. fíjense que les voy a dar un tip. Yo siempre empiezo con la definición de palabras porque, hablando de creencias, justamente, como ya pasamos hace muchos años la primaria, nos sucede a menudo que asumimos, sabemos lo que significa una palabra, y no saben la cantidad de veces que digo, chihuahua, yo pensaba que esto era una cosa y resulta que era otra. Entonces, siempre es muy importante, de verdad, cuando vayan a estudiar cualquier tema, definir palabras. ¿Ok? Entonces, el diccionario nos dice que una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. La creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto o la persona considera cierto y no debe ser confundida con la verdad objetiva. Esa es la definición del diccionario. Esa es la definición del diccionario. A mí una definición que me encanta es todo aquello que crees que es tuyo, que crees que piensas, pero que no es tuyo, que es una imposición de alguien más. Bueno, pero a veces nosotros nos formamos esas creencias y Sí, pero es no son nuestra, ¿no? tuyas. Tu idea, cuando la limpias, cuando haces este pensamiento crítico que tanto promovemos, cuando disiernes esta idea, entonces ya es tuya. Ah, ok, ok, Pero ok. cuando te la tragas como pastilla sin pensar qué es y te la tomas y bye, es una creencia externa, pero te la tomas muy en serio. Ok. Entonces, las creencias no son nuestras, pero las permitimos hacerse cargo de nuestro pensamiento. Son como un virus, un bicho, pero no es tuyo. O sea, que la vacuna contra eso es justamente el pensamiento crítico, decir, a ver, ¿este pensamiento es mío o es de alguien más? Yo llegué a esta conclusión después de haber analizado esto, o alguien más me dijo que así era y yo lo acepté a ojos cerrados. Y fíjate que ahorita que dices alguien más, lo que es, cuando alguien más te lo dice es relativamente fácil de ubicar. A veces el reto está en que nos enseñan muchísimas ideas, conceptos, valores, incluso ética, sin que nos lo digan. O sea, muchas veces es un tema social, es un tema incluso de la familia que no se habla con palabras, pero que se Correcto. transmite de una forma muchísimo más sutil. Y esas son las creencias que más cuestan trabajo detectar. Porque, corrígeme si soy mala, lo primero que tenemos que hacer para empezar a desmantelar estas creencias es ubicarlas, ¿no? Entonces, pero las creencias Una, que fueron dichas sin palabras son como, para mí, desde mi punto de vista, en mi experiencia, las más difíciles de localizar. son muy difíciles y tenemos exceso de ellas en nuestro día a día. Tonterías, y digo tonterías porque no es cierto que si estás descalza te vas a enfermar. No, pues no andes descalza porque te vas a enfermar. Dijo quién, no es cierto. Las Pero abuelitas. mis abuelas, ajá, y la abuelita, ¿quién le dijo? ¿Quién sabe? Su tatarabuela que sí, en serio, estaban sobre la tierra. Y ni así. No salgas con el cabello mojado.
no comas sandía antes de dormirte que te va, o sea, este tipo de ideas ¿de dónde sacaste? Y las defiendes como si fueran de verdad absoluta. Es así de simple es una creencia que afecta a tu día a día. Porque estás convencida de que si no te pones pantuflas, te vas a enfermar. Y hay millones de personas que yo conozco que son incapaces de estar descalzas porque tienen absolutamente clavada esta creencia. Estoy hablando de creencias súper simples, pero son cosas que vas a defender y que vas a pasarle a tus hijos y tus hijos a sus hijos y a sus hijos. Y va a ser por siempre una cadena de personas con pantuflas porque están enfermas. Porque lo más importante es, como lo decía la definición, se asume como Se verdadero. asume como verdad. Pero fíjense la importancia de la palabra asumir. O sea, en lugar de asumir, los seres humanos deberíamos inspeccionar. O sea, ¿cuál es lo contrario de asumir? Inspeccionar. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, ustedes a lo mejor se preguntan, bueno, ¿por qué tenemos tantas creencias y por qué se da este problema? Básicamente, tiene mucho que ver con que no se nos enseña justamente el pensamiento crítico. O sea, a nadie, el sistema educativo está diseñado para la obediencia. Obediencia absoluta. Desde los papás de, oye, ¿por qué me tengo que acostar temprano? Porque yo lo digo. No, hay una razón por la que los niños se tienen que acostar a determinada hora y es una razón que tiene que ver con la salud, etcétera. Pero si no enseñamos a los chiquillos a pensar por sí mismos y a explicarles las razones de las cosas, así es como se implantan y se siembran, más bien que implantar, es sembrar la palabra, las ideas y las creencias que no tienen fundamento y que asumimos como nuestras. Entonces, cuando haya obediencia, chiquillos, ahí hay una bandera roja porque entonces van a haber muchas creencias. O sea, yo siempre le digo esto a mis alumnas, haz una lista de todas las cosas que crees en tu día a día. O sea, es una lista de me tengo que poner pantuflas, de no me, de me, no- me tengo que esperar quién sabe cuánto tiempo para poder nadar después de comer, no puedo hacer ejercicio ciertos días porque no sé qué, El rímel se tiene que poner de tal supersticiones, forma porque si no, no se ve bien. se ve bien, la ropa que uso, no puedo expresarme de cierta forma, tengo que verme de cierta forma. Todas esas son imposiciones que no son tú. Y aquí es la cosa más hermosa de las creencias. Aquellos que controlan el mundo le tienen terror a que te des cuenta que sin todas esas creencias eres libre. O menos susceptible de control. Sí, obviamente, pero aunque no quieras iniciar una revolución, simplemente eres más libre porque te puedes divertir andando descalza por la vida, poniendo el mismo ejemplo de los zapatos. O sea, puedes aprender a gozar cosas que te han dicho que no puedes gozar. Puedes reírte de cosas que normalmente no te permites reírte. Puedes dejar de imponerle cosas a tus hijos nada más porque es la tradición. O sea, en pequeñas cosas vas siendo más libre una vez que vas cortando las creencias más absurdas. Después pasamos a las creencias que definen ya tu personalidad y tus miedos y tu carrera y tu prosperidad o sea, estas ya son nivel 5. Pero empezar por estas tan básicas de por qué me tengo que tomar el café de cierta forma, por qué tengo que bañarme de esta forma, por qué tengo que acostarme de este lado de la cama, empieza a hacer las cosas distintas. ¿Quién dijo? Tienes esto de las pantuflas. ¿Es en serio que te enfermas si estás descalza? No, todo lo contrario. Mientras más contacto tengas con la superficie que pisas, es mejor para tu columna vertebral, es mejor para tu salud, es mejor para miles de cosas. Es todo lo contrario. Estar con los pies siempre cubiertos es contraproducente, es dañino para tu salud. Pero, no, ¿cómo lo sé? Porque dije, cuestioné de dónde viene esta cosa, ¿no? Es que tienes que cuestionarte cualquier creencia y desmantelarla. Investiga, un googleazo, o sea, metes en Google, ¿es cierto qué? Y te da la respuesta. Y una cosa
que a mí me parece, en mi experiencia de estar desmantelando algunas, lo que más me gustó, lo que más disfruté es, bueno, sí, les voy a hacer un disclaimer, una advertencia. Cuando uno se da cuenta que uno tiene una creencia inútil, una creencia tonta, que no era verdad, pues de pronto al principio se siente uno como tonto, ¿no? Dice, ay, ¿cómo creí esto? Pero es muy divertido y es muy liberador porque de repente entiendes que al final del día no hay solamente un camino y una forma de hacer las cosas. Y eso es extremadamente liberador. O sea, dices, sí, yo de mensa siempre me ponía las pantuflas o yo creía que la vida era verde en lugar de azul y resulta que es de 250 colores en lugar de nada más dos. Y entonces como que sí se te abre el mundo. Lo bonito de quitarte las creencias, tanto las superficiales, o sea, las que dices esto no tiene mayor impacto en mi vida, como las más profundas, es que de verdad se te abre el mundo de posibilidades. Y cuando hablo de control, fíjate que ahorita que lo dijiste, no hablaba yo de un control desde el punto de vista de control, teoría de conspiración, no, simplemente los papás, o sea, los papás nos metieron un montón de creencias limitantes para tenernos controlados porque no nos aguantaban, porque no sabían qué hacer con nosotros. O sea, no es una teoría de conspiración complicada. Igual en las fábricas y en las oficinas hay muchas creencias limitantes porque es más fácil controlar a todos los empleados así. No es porque nos quieran controlar y meterse, no. Es simplemente porque es más fácil, ¿no? Entonces, y es más fácil a veces funcionar en grupo así, cuando todo el grupo coincide con las mismas creencias. Sí, pero Lógico. a ver, o sea, todas las películas, todos los superhéroes, todos los que liberan a la familia, todos los rebeldes, lo son porque cuestionaron la creencia primaria de ese grupo. En la película que quieras, sea de dibujos animados o de adultos, hasta las de terror, o sea, todas es la constante. Aquel que hace el camino del héroe, como se le llama en los guiones cinematográficos, llega ahí porque cuestiona sus creencias. O porque dice, algo aquí no No cuadra, hay algo aquí cuadra. que no, sí. Entonces, pues sí, para poder cambiar tu entorno, para poder cambiar tu realidad, necesitas cuestionar tus creencias. Todas. Aunque vengan implantadas por familia, iglesia, escuela, jefes, pareja, televisión, o sea, redes sociales, todo el mundo te está imponiendo sus creencias. Incluso esto que te estoy diciendo es una imposición de una creencia. Cuestiónala, Es ¿no? correcto. Pero ¿cómo haces para tener las tuyas? Es una pregunta muy constante que me dicen, bueno, y ya que me di cuenta de que tengo una creencia, ¿y ahora cómo le hago para cambiarla? Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, antes de llegar a cómo desmantelarlas, primero cómo localizarlas, ¿no? O sea, ya Ok. lo dijiste y nada más lo voy a repetir para que se quede ahí anotado. Básicamente, empieza a preguntarte todo lo que haces, todo. ¿Por qué le pones azúcar al café? Como dice Lau, ¿por qué de un lado de la cama y del otro lado no? Yo de veras he descubierto muchas cosas que digo, ¿por qué hacía esto? Ahorita desafortunadamente no me viene un ejemplo, pero varias veces me he cachado que digo, ¿por qué hacía esto así? Cosas cotidianas. Y dices, pues quién sabe, pero ahí le agarré y qué maravilla que puedo hacerlo diferente. Entonces, estarte cuestionando primero las cosas más sencillas porque es lo más fácil. O sea, porque tomo el café, porque eso es mucho más fácil. Para después adentrarnos, porque el objetivo es que empieces a inspeccionar en cuáles son tus creencias en relación al amor. A veces no te ha pasado que dices, oye, ¿por qué siempre elijo el mismo patrón de tipo de hombres, por ejemplo? ¿No? O sea, los novios y las parejas que tengo como que tienen un cierto patrón, como que ¿por qué será? Y muchas veces hay una creencia ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra vida amorosa, nuestra vida financiera, nuestra vida profesional está dictada por esas creencias. Y si las creencias no las tenemos detectadas, como digo yo, van corriendo por atrás como software, Como malware. como, O sea, en exacto, serio, que es un como software, malware. pero del bando Cuando abren oscuro. ventanas que no deben de abrir, te sale ahí el espía, o sea, es que es en serio. ¿Ya? Pero si está atrás en el backend, no lo que se dice en la parte de atrás, no lo ves.
Entonces tú sigues funcionando y dices, ¿por qué me sigo topando con el mismo tipo de hombres? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué tengo los mismos trabajos, no sé, feos, mal pagados, lo que sea? Ah, muy probablemente hay una creencia limitante ahí atrás que no estás viendo. Es correcto. Entonces sí, bueno, haz una lista, encuadra tus creencias limitantes. Cuestiona todo lo que puedas, todo. Es cansado, pero es muy divertido. O sea, súper divertido. Y no, también a veces dices, "Ah, toda mi vida pensando en esto, creyendo ciegamente", pero detéctalas, ¿no? Y luego llega a la raíz de esto, o sea, ¿de dónde vienen? ¿No? Insisto, cuestiónalas. Y yo así se lo digo a mis alumnos, a ver, ya tienes la creencia. ¿Quién te dijo? O sea, ¿de quién es la voz asociada a esa creencia? Ah, pues me dijo mi mamá, ok, fácil de asociar. Me lo dijo mi papá, fácil de asociar. Pues escuché a una amiga. Les voy a contar una cosa súper tonta que yo creía completamente y de dónde venía. Tenía bueno, primero, mi tía, consentida favorita dorada, siempre me decía que yo tenía cara de millonaria, ¿no? Me decía, "Ay, tú tienes cara de millonaria, chiquita fresa", me decía, "y tú vas a ser millonaria". Y yo, ay, qué bonita. Entonces yo me la creí mucho tiempo, ¿ok? Esta anécdota la conté a una maestra en la universidad, porque estábamos haciendo un ejercicio X de storytelling y pues se me ocurrió contarles esto, ¿no? Y la maestra esta dijo, a ver, vamos a ver, yo sé leer la mano, ¿ok? Ahí en la clase, ¿eh? Me dijo, a ver, dame tu mano. Y ahí voy yo, ¿verdad? Qué bonita la bruja, la maestra, qué chistoso. Y le di la mano. Y me dijo, no sé cuál de todas las líneas me dijo, no, la línea de tu fortuna está truncada. Tú nunca vas a ser millonario. Apenas vas a tener lo suficiente. Aquí lo dice. Y güey, me la creí muchos años. Qué fuerte, eso está fuertísimo. Fíjese el poder de las palabras, ¿eh? Entonces, cuando, o sea, caché en meditación y en trabajo, en introspección, cacho esta creencia y dije, "Ah, ¿de quién es esta voz?". Y me llega el nombre de la mujer, esta maestra de la escuela. Dije, o sea, no era ni mi pariente, no era ni mi familia, no es nada, o sea, la tuve un semestre en la universidad como maestra y me la tomé tan a pecho, o sea, se quedó tan fuerte implantada en mí y dije, ok. Y entonces, ¿qué hice? Fui más atrás a la voz de mi tía, que me amaba con todo su corazón, que era mi tía consentida, en paz, descanse, preciosa. Y entonces regreso a la creencia que ella me dijo. Me es mucho más útil en mi existir. Igual puede ser no cierta, pero prefiero sustituirla con esa voz. Así de poderosas son las creencias. Y hay que tener cuidado con las palabras del impacto que podemos tener con la gente. Y eso es algo, voy a hablar un poco todo, hacer un brevario. Lo que decimos en las redes sociales, ya sea vía texto o vía video o audio, impacta en los demás de forma negativa o positiva. Entonces, sé cuidadoso con tus palabras. Voy a hacer así, este es un paréntesis porque sí hay que ser cuidadoso con lo que decimos. Esta maestra, estoy segura que no lo dijo con mala intención, jamás se imaginó que iba a tener un tal impacto en tu vida. Pero pues Jugando, imagínate, seguramente. te están diciendo que no vas a ser próspera. O sea, es algo fuerte. Entonces, abusado con lo que dicen. Sobre todo Entonces, a mentes maleables todavía como son los niños, ¿no? Si tú le dices a un niño, eres tonto, que no puedes con la tarea, no puedes hacer el ejercicio, no puedes con lo que se están enseñando, no puedes correr, no eres rápido, no bailas bien, se le va a quedar forever. estoy de Vas a acuerdo, Lau, marcar. pero yo creo que los adultos también tenemos la mente muy maleable. O sea, también como adultos nos pega muchísimo y a veces no sabemos qué es lo que nos va a pegar. A veces creemos que estamos muy fuertes, que tenemos una autoestima muy tranquila, muy segura y de repente nos dicen algo que nos simbra y sí, y es algo a lo mejor muy injusto y que muy probablemente no sea verdad. Entonces, por eso para mí sí, obviamente hay que tener mucho más cuidado con los niños y con los adolescentes, evidentemente, pero hay que tener cuidado con todo. Y también Entonces, tú bueno, discernir rápidamente si te lo tomas o no.
que esto Es es que a veces parte no te de, das cuenta, ahí sí I hay know, veces, es más, hay veces que te das cuenta que, o sea, a veces entra la palabra o la frase y no conscientemente ni siquiera te no hizo afectó y nada. de repente te das cuenta que sí se quedó enterrada. Sí, Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. eso, Sí, no, por hijo, ejemplo, lo de esta maestra, pues en ese instante fue así, jaja, ¿no? Y ya, así, ¿qué más? ¿Y X. cuántos hijos voy a tener? Y cuánto voy a vivir? Y la. O sea, seguimos con el X, pero se quedó. Entonces, sí, obviamente cuando la detectas, unas son muy simples como lo cotidiano y otras están ahí en el muy, muy, muy subconsciente y a veces solamente a través de terapia se llega a ellas. O sea, también este mito de, ay, pues es que la creencia se sustituye muy fácil y se cambia, no todas. O sea, muchas, y es súper irresponsable quien te diga, solamente cámbiala por otra creencia y ya. No es tan fácil. Eso Ojalá. es un primer paso. Ay, A lo mejor no, es pero hay parte del muchas que no, proceso, pues. pero no es una receta mágica. No es una receta mágica. Y hay muchas que sí puedes simplemente decidir y la cambias por otra cosa, por un pensamiento nuevo. Pero hay otras que tienes que, ahí sí, sanar profundamente. Entonces, no hay una técnica mágica de cambio de creencias. Requiere muchísimo trabajo interior, muchísimo. ¿Y cómo empezamos ese trabajo interior? Porque a lo mejor te están diciendo, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y cómo empiezo? Bueno, ya dijimos que detectándolas y luego ya que las detectas, empezar a cuestionar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de las preguntas incómodas? Es otro de los temas. Y entonces empezar a preguntarnos, por ejemplo, en el ejemplo que di de, ay, siempre escojo a los novios muy parecidos, empezar a preguntarte, bueno, ¿qué es lo que yo pienso del amor? ¿Qué creo de los hombres en general o de la persona del sexo contrario o de la persona a la que me siento atraída, más bien? Eh, ¿Qué es lo que yo viví en relación a las relaciones, ¿no? O sea, cómo se relacionaron mis papás, cómo se relacionaron mis tíos, cuáles son mis experiencias. Porque luego a veces viene una creencia que es limitante de que viste, por ejemplo, a tus tíos divorciarse. Y entonces ahí te hiciste tú una idea, a lo mejor muchas veces es como una mezcla entre lo que pasó y lo que tú asumiste y se formó una creencia ahí que no conoces y que además a lo mejor no tiene que ver ni con la realidad de tus tíos, ni, ¿sabes? Entonces, empezar a hacer estas preguntas en relación al amor, por ejemplo, o en cualquier tema, obviamente hay que hacerlas en todos los temas, pero ¿qué pienso sobre esto? ¿Qué fue lo que creí? ¿Qué fue lo que me educaron? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Qué es lo que no creo también? Entonces, ese es el primer paso para desmantelar creencias. Sí, entonces es observarla, yo sí digo, o sea, observarla de todos lados. No es lineal, una esfera, o sea, tiene muchísimos lados por donde observar esa creencia. Lo observas de arriba, lo observas de abajo, lo observas de este lado, lo observas de aquel lado, y le tienes que dar muchas vueltas para realmente decir, bueno, esta no me sirve y estoy lista para dejarla ir, para cambiarla por otra cosa, para no dejarla, o sea, totalmente deshacerme de esta idea. Pero tienes que analizarla, o sea, sí te tienes que pasar unos buenos días, un rato completo con la idea y abrazarla y verla y, ok, si es tan simple como los zapatos, vas a Google y se desmantela fácilmente y ya, dejas ir, ¿no? Esta sí es fácil, pero hay unas que no, que tienes que verlas por todos lados, de verdad, hacerte muchas, muchas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como ya hablamos en el episodio anterior, 7 veces o hasta más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién me dijo? Y quién me dijo también es muy revelador, porque a veces lo más seguro es que sea la familia. Pero cuando son maestros, cuando es en la sociedad completa en la que vives por tu contexto geográfico, situacional, pues un accidente del destino que tengas cierta religión, que tengas cierto gusto de comida, cierta forma de vestirte. O sea, es geográfico. Si vives en el otro lado del mundo, tienes unas creencias completamente distintas simplemente porque naciste en otro lugar. Y ya, ¿no? Entonces hay muchos que son así como de generación espontánea, digámoslo así, ¿no? ¡Pup! Surgió la creencia y ya está. Analízala. ¿Cuáles son de esas que dices, bueno, pues esto lo creo yo y todos mis vecinos, podemos vivir con esto, nos ayuda incluso para vivir socialmente, o no encajo aquí, me voy a ir a vivir al otro lado del mundo donde tienen creencias más afines a las mías.
que también es algo que puedes hacer, ¿no? Exacto. Y lo que sigue después de eso, después de ese análisis profundo, ese análisis 360, digamos, 360. es lo que yo llamo el juego de las dicotomías, que es un juego muy interesante porque es justamente decir, bueno, ok, yo creo que, no sé, vamos a usar los zapatos, ¿no? Pues es que los zapatos es demasiado simple, pero bueno, yo creo que el amor es difícil, por ejemplo, ¿no? El amor es difícil, ahí está la creencia, ese es el programa, ese es el código, el amor es difícil, ok. ¿Qué será lo opuesto? Ahí viene la dicotomía, ¿qué es lo opuesto al amor es difícil? El amor fluye o el amor es fácil. Ok. Entonces empiezas a hacer un análisis de qué propósito te puede servir cada una de esos opuestos. O sea, porque dependiendo también de lo que quieras. Entonces, si yo quiero encontrar el amor, a lo mejor sí el amor fluye, el amor fácil me conviene más. Es muy evidente, ahorita estoy dando un ejemplo muy Sí, 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 evidente, obviamente. pero la idea es empezar a jugar con estos opuestos. Y a lo mejor la creencia que te conviene no es el opuesto, sino una que está en medio. Pero Algo en por eso between. sirve el opuesto. El opuesto sirve como para contrarrestar y entonces que tú puedas tener mucho mejor visión de cuál es la programación o la creencia que realmente te sirve a ti en el momento en el que estás. Porque hay otra cosa que quería yo compartir, y es el hecho de que a veces nos formamos de una creencia que en un momento dado nos sirvió por la circunstancia en la que teníamos, por quienes éramos en ese momento y lo que necesitábamos en ese momento. Pero luego crecemos, avanzamos, maduramos o simplemente llegamos a otro punto en nuestra vida en la que esa creencia ya nos estorba. Lo que un día nos sirvió, después se puede convertir en un estorbo. Es que eso es Entonces, lo es bonito de también las importante tomarlo en cuenta. es lo bonito de las creencias, no son permanentes. No deben ser. Nos la tomamos, o sea, no es un tatuaje y hasta los tatuajes se pueden quitar, o sea, no, no, y además, esto también me pasa mucho. Es que yo tenía una creencia limitante X de con el dinero, que para poder tener muchísimo dinero necesitaba trabajar arduamente, ¿no? Así es súper esforzarme. Es una Ok, creencia muy común. muy común, Esa sí la compartimos muchos. muchos, ¿no? Y entonces, ok, ya trabajé, hice mi introspección y la vi 360, bla, 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 y me di cuenta que esa era una creencia que viene de mi papá y porque él me enseñó que yo tenía que trabajar arduamente y ok, ¿me sirve en este momento? No, estoy a punto del burnout, no quiero estarme esforzando tantísimo por el dinero, decido ver el lado contrario, el dinero llega a mí fácilmente, ok, ¿no? Y te pasas a ese lado, listo, en ese momento de tu vida está increíble. Y luego llega otra etapa de tu vida en la que te sientes súper emprendedora y quieres crear un imperio, pero esto implica más trabajo otra vez. Y muchas personas no se atreven a dar ese salto que creen que es en reversa porque ya habían soltado esa creencia de que el dinero necesitaba, ¿no? Y entonces, a ver, o sea, tuviste una etapa de descanso, digámoslo así, de que el dinero llegaba fácil y lo lograste. Ahora quieres pasar a la etapa de me voy a volver a esforzar muchísimo por tener el imperio que quiero construir. O sea, puedes Súper cambiarla. importante eso, ¿eh? Sí, O sea, porque no es que ya la cambié y entonces ya se queda fija ya otra está vez. toda la vida. No. Y que, o sea, incluso pueden parecer hasta contrarias, pero es lo que, como bien dijiste, te sirve en el momento. Si te sirve en el momento, está Esa perfecto. es. Es esa, o sea, ¿no? Creo que Nunca más sí. me voy a volver a enamorar. Y ahí vas. Yo creo que el mensaje, si algo que te debe de quedar como el mensaje principal de este episodio es ninguna creencia debe ser fija. Ninguna. Aunque parezca muy positiva, ¿eh? Ujú. El ejemplo que diste, Lau, es muy bueno. O sea, ese ejemplo de, claro, que el dinero llega con mi facilidad, es positivísimo, entonces ya me voy a quedar con ella toda la vida. No, porque sí hay momentos en los que tiene uno que ensuciarse las manos y talacharle. O sea, sí hay momentos de trabajo duro. Pero si tenemos esta creencia que creíamos que era positiva y no la movemos, no estamos, es verdad, no estamos dispuestos a hacer el trabajo duro, entonces no vamos a obtener lo que queremos. Tal cual. Súper importante. Y también, por ejemplo, con la alimentación, así, es que yo creí toda la vida que los lácteos me hacían daño y luego me di cuenta que no.
Entonces, pero un día te vuelven a hacer daño porque la hormona, porque quién sabe qué, ¿verdad? Ya sigues comiendo lo que te hace daño porque no, yo ya había quitado eso de mi vida. Ya, güey. O sea, hazle caso a las señales, a las evidencias, que a mí eso es lo que me gusta. Observa la evidencia, the fact. El hecho es este. Y ahí no hay Discusión, opiniones, no hay duda. discusión, no hay duda. The fact es. El hecho es. Te hace daño cierta cosa. Punto. Observa las cosas de una forma neutra, porque además esto también es bien importante. No hay creencia buena y mala. No lo hay. No puedes decirle a quien cree algo distinto a ti que está mal, porque cree algo distinto a ti. Ojalá todo el mundo lo entendiera. Tendríamos un mundo mejor. A menos que se refiera a los datos. O sea, si hay un dato que te está diciendo, por ejemplo, ¿no? La población actual en la ciudad de Campeche es de tantos millones de habitantes, y ahí está el dato, y ahí está el censo, pues ya ponerte a cuestionar un dato Así, que ya está bueno, ahí yo no. duro, pues es una tontería. O sea, ahí No, sí, ok. ¿no? Sí, no, Pero en el algo caso. que no sea un dato duro, Sí, o sea, de lo que no tiene un fact, así como digo. exacto, exacto, sí, sí. Yo, sí, sí, gracias por la aclaración, totalmente. De acuerdo. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que si alguien, algo más absurdo. O sea, si mi abuelita estaba convencida de que estar descalza le iba a hacer daño, o sea, no tengo por qué pelearme a decirle, estás mal, no es cierto, y te voy a o sea, no. Aunque tengo la evidencia de que está equivocada, pero no, o sea, es como ponderar qué es más importante, la relación o Hay que saber qué convencerlo. batallas pelear. Hay que saber qué batallas pelear, exactamente. Y ella, en su información puede estar equivocada, pero no por eso es una creencia mala, que es a lo que quería llegar. O sea, es neutra, es lo que ella cree. Y ella Entonces, siente que esa creencia la ha salvado de muchas enfermedades, ¿está bien? exacto, Ujú. O exacto. sea, Entonces, mientras no David, haga daño. exacto. Entonces, ¿qué otra cosa, además de la dicotomía y de jugar con el opuesto y tratar de ver qué es lo que nos funciona y recordar esto muy importante, que lo que nos funciona ahora a lo mejor mañana no y viceversa? ¿Qué más podemos hacer para desmantelar estas creencias? Y yo siempre me voy a la parte más importante de los seres humanos, que son las emociones. O sea, para mí eso es como la fuente, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una creencia porque hay una emoción conectada. Generalmente es una emoción en el rango, igual no hay emociones positivas y negativas, pero vamos a llevarlas negativas. Y generalmente es una emoción que tiene que ver con miedo. Casi todas las creencias, casi todas, de alguna manera tienen que ver en mayor o menor medida con el miedo. Por ejemplo, la creencia de los pies descalzos está conectada con el miedo a enfermarte. O sea, es simple, pero está conectada con un miedo, ¿no? Sí, Entonces, cuando empieces a hacer tu lista de creencias, empieza a ver qué emoción está conectada. Y si es miedo, ¿miedo a qué? ¿En qué volumen? O a lo mejor es frustración. Puede ser muchas emociones, pero la emoción te va a dar también la clave para entender la creencia, porque a veces el entender, que dices, bueno, yo por qué creía esto de los pies, y, o sea, y te confunde, hay como una especie de no realidad, ¿no? Como que no te das real y cuesta más trabajo a veces romper una creencia que no te es real de por qué salió y qué onda, a cuando dices, ah, claro, es que yo tenía miedo de enfermarme y mi mamá tenía miedo de enfermarse, o mi hermano, por ejemplo, fue muy enfermizo, decir algo, y entonces mi mamá tenía mucho miedo a la enfermedad y de ahí surgió la creencia. Y eso ayuda a liberar la emoción. Cuando liberas la emoción, es mucho más fácil liberarte de la creencia. voy a regresar tantito, ya sé que esto, pero es que ahorita me vino a la mente ahorita que estabas contando esto, de que las creencias cuando son de grupo, sociales, realmente se pueden convertir en una realidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, en Italia, donde tengo la dicha y fortuna de habitar, hay enfermedades que no hay en México. For real. Me imagino, claro.
Pero hay, igual que, por ejemplo, el empacho de México, pues no existe en Italia, ¿no? Ok, pero es que aquí es súper, súper común y la gente, o sea, tiene un pánico a las cervicales, allá, así le dicen. Un poco como tortícolis, un poco como dolor de cuello, un poco como dolor de garganta, todo junto, son las cervicales. ¿Y por qué te dan? Por salir sin bufanda cuando hace frío. Pero es tan arraigada la creencia de que sales con el cabello mojado o si sales sin bufanda cuando hace frío, que te va a dar cervicales, así le dije, Cervicales, o que sea, te vas a quedar todo chueco. te vas a, o sea, a mí en 5 años no me han dado las cervicales y salgo con el cabello mojado y salgo sin bufanda y son hábitos que no tengo. Es que tienes la inmunidad mexicana. Tengo La la inmunidad mexicanidad mexicana, te da inmunidad a las cervicales. pero a todos los italianos que conozco les da el mal de las cervicales si salen así. En 10 minutos después de haber salido al aire sin bufanda o con el cabello mojado. Y padecen todos 2 días de dolor de cuello porque salió. Entonces, o sea, hay un autoconvencimiento social tan fuerte sobre una creencia. Es el poder de la Sobre, sugestión. Perdón que yo me exactamente, interrumpa, a pero eso hay una justamente. sugestión, Y claro. hay una sugestión terrible alrededor de las creencias. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta ni siquiera que es una creencia y lo asociamos con cualquier otra cosa, con un hecho, porque tenemos evidencia de que sí pasa, mira, se enferma, Me duele el cuello. me duele la cabeza. Entonces, o sea, son profundas estas cosas de las creencias, perdón. Y sí, hay una emoción asociada, como dices, al miedo que me va a doler el cuello, me voy a enfermar, me voy a whatever, pero analizar la raíz es base, o sea, de dónde viene y por qué tengo este miedo terrible de cierta cosa. Perdón, breviario No, no, paréntesis. estuvo buenísimo, porque sí es cierto que al final del día, alguna vez una amiga, bueno, era la mamá de una amiga, pero también era más o menos mi amiga, aunque me llevaba muchos años, me dijo una cosa que se me quedó muy grabada, o sea, me dijo, realidad es acuerdo. Y luego leí mucho sobre el dinero y me quedó claro que es verdad. O sea, si yo estoy de acuerdo que este billetito, es más, déjenme les... Ah, no, ya no están aquí. Tenía mis ajolopesos aquí. Si yo estoy, si todos estamos de acuerdo que un billete de 50 pesos o de 50 euros o de 50 dólares vale 50 pesos de euros o ajolopesos, pues eso es lo que vale. Pero fuera de eso es un papel. O sea, Exactamente. entonces no hay mayor ejemplo de que la realidad es un acuerdo colectivo que el dinero. Entonces, sí, efectivamente, el poder de la sugestión y el poder de, entre un grupo muy grande, una sociedad, decir esto es verdad, o esto es así, o esta creencia es la válida, es muy fuerte. Y a veces salir de ahí es mucho más difícil. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en relación al dinero y en relación, por lo menos en mi país, que es el que más conozco, pero creo que muchos países del mundo y particularmente Latinoamérica compartimos esta creencia. Es una creencia muy básica, pero básicamente es, el dinero es difícil y el dinero corrompe. Esa es una creencia que compartimos porque lo hemos visto gobiernos corruptos, tenemos tanta historia en Latinoamérica con eso. Y También acá, claro, o sea, España, Italia, pues Francia. la ascendencia latinona, ¿no? O sea, no es Latinoamérica, pero son países latinos. No, pero por ejemplo también en Inglaterra o sea, sí, y creo que es mundial. Estoy Sí, casi no, segura que es obviamente, mundial. por eso dije en muchos países del mundo, pero obviamente tenemos un cierto saborcito de Latinoamérica, que es el que estamos de acuerdo, o sea, es el que nos hermanamos y compartimos, ¿no? Es nuestra corrupción y nuestra, es como muy particular con el sabor latino, ¿no? Entonces, pues eso lo hace real y se convierte en un círculo vicioso, que es muy difícil de romper. Se puede romper, Súper. por supuesto, pero es muy difícil. Sí, a veces pensamos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a tratar de romper esta creencia? Pues si dicen que vale 50, yo me la creo, son 50 y págamelo cuando trabajé y X.
Pero hay veces que hay que decir, momento, no está sustentado en absolutamente nada. También esto lo voy a cuestionar. Insisto, no se necesitan o sea, movimientos revolucionarios para esto, pero el simple hecho de que tú te des cuenta y que cuestiones hasta las cosas más impuestas con mayor sugestión, con mayor control, te va a hacer más libre. Y ya eso es un regalo inmenso. Te va a hacer más libre y te va a hacer mucho más dueña de tu destino, de tu futuro, de tus decisiones y vas a poder ser menos víctima de la circunstancia y vas a tener mucho más control sobre tu propia vida, tus objetivos y lo que quieres lograr. Correcto. Entonces, ya para cerrar, chicos, porque ya nos aventamos Nos un buen rato, colgamos, porque es que este me gusta mucho. no, no, y no nada más eso, Lau, vamos a advertir que este es un tema que vamos a estar tocando constantemente, Mucho. porque falta mucho por ver, falta mucho por analizar, faltan muchos tips y herramientas que dar. Entonces, pero ahorita vamos a cerrar aquí con tres cosas. Uno, los pasos rápido. Uno, detectar las creencias limitantes, haciéndote preguntas, ¿por qué creo lo que creo? Y, eh, y de las cosas más superficiales y más mensas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué siempre como con tortilla? Cosas así. Dos, empezar a desmantelarlas con la comparación, la dicotomía, el extremo, ¿no? El decir qué quiero ahora, qué quise antes, cuando estaba esa creencia muy fuerte y qué quiero ahora, y empezar a discernir y empezar a analizar. Y obviamente cambiarlas por creencias que sí, hoy en día nos lleven a donde ahorita queremos llegar o lo que queremos ser o convertir. Y luego vamos a hablar de que el resultado final, digámoslo así, cuando puedes decir ya cambié una creencia, es cuando implantas un nuevo hábito. O sea, Ándale. cuando ya la creencia se convierte en un hábito. Pero eso ya es graduación. Lo hablamos en otro episodio. Sí, me encanta. Sí, a mí también este tema me apasiona, o sea que no nada más es Lau, es, por eso van a haber No, varios podcasts con este tema, es fascinante, porque es el software, o sea, lo más importante no es el hardware, ¿no? no, No, sino el software, lo que hay en tu mente, lo que hay atrás, que es lo que programa básicamente tus acciones diarias, desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir. absolutamente. Entonces es Incluso importantísimo, cuando estás dormida. incluso cuando estás dormida, pero bueno, ese ya es otro tema. Ya es otro tema. Oigan, muchísimas Muchas. gracias por estar aquí, por descargar este episodio número 5 de Brutalmente Honestas. Por favor, comparte este episodio en todas tus redes. Vamos a continuar la conversación ya saben, en TikTok, YouTube YouTube. y su plataforma de podcast favorita, Brutalmente Honestas. Yo soy Sonia Sánchez Square, alias So. Yo soy Laura Brizuela y honestamente nos encanta que nos acompañes. Beso y hasta la próxima. Chao.